Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas, donde te encuentres. Seguimos con el seminario de vida en el Espíritu y hoy día reflexionaremos brevemente sobre el pecado. Si bien la semana pasada, días anteriores, hicimos una reflexión sobre el amor de Dios, hoy día hablaremos sobre el pecado y nos apoyaremos en la palabra de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de a los Gálatas. Capítulo 5, versículo 17 al 26. Dice así: Porque los bajos instintos van en contra del espíritu, y el espíritu va en contra de los bajos instintos, y son tan opuestos que ustedes no pueden tener todo el bien que quisieran. Pero si los guía el espíritu, no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas, como por ejemplo fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidias, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Las prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo Jesús han sido han crucificado al instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores y envidiosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, si bien la semana pasada, como dije, hablamos del amor de Dios, que el amor de Dios siempre está ahí, nos ha amado siempre, ha estado desde toda nuestra historia, desde la historia de la humanidad también, pero vemos que sí es que el pecado es el que nos aleja muchas veces de Dios, el pecado, la tentación, las cosas, es lo que nos ata. El pecado es la ruptura de la relación con Dios y con los demás y nos aleja de la gracia. Y si bien hemos compartido este texto donde vemos algunas manifestaciones ya de las acciones que proceden de los bajos instintos, si bien nosotros venimos con el pecado original, ¿no es cierto?, que heredaron nuestros padres, y por el bautismo hemos sido sanados, perdonados, pero nuestra tendencia siempre va, nuestra fragilidad humana siempre a caer, siempre vamos a tender a caer. Y como dije, les di algunas acciones que proceden a los bajos instintos, al pecado, y las enumeramos. Y muchas veces, como el mundo muchas veces la ve normal, la anormaliza, y nosotros, las personas que queremos caminar en Cristo Jesús, tenemos que empezar a ver que esas cosas no pueden ir caminando junto con nosotros, debemos desterrarlas. Pero lo importante de esto, independientemente, nosotros caemos, podemos tender a caer en los vicios, en tener un vicio, una tendencia al pecado, en de diferentes formas, lo que ustedes quieran, cometer errores diferentes. Pero no olvidar que la gracia de Dios
la misericordia, no quedarnos en el pecado mismo, sino que siempre la misericordia de Dios es más grande. La misericordia de Dios es mucho más grande que nuestras mismas fallas que tenemos, que nuestros mismos errores. El mundo te apunta con el dedo cuando tú cometes algún error. Cuando tú caes, el mundo te apunta con el dedo. Dios no te apunta con el dedo, Dios te levanta. Y cuando el mundo, tú caes, el mundo te apunta con el dedo y no te deja levantar. Te hace sentir que tú no puedes levantarte. En cambio, cuando tú caes, Dios está esperándote para que tú te levantes, para Él abrazarte y perdonarte y que tú reconozcas. Y cuando caminamos en Dios podemos caer también, tender a caer nuevamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros buscamos a Dios porque reconocemos la misericordia de Dios. Eso es lo importante, que no dejemos de reconocer la misericordia de Dios. No dejemos de reconocer que Dios nos levanta, nos perdona, Dios nos ama. Por eso no se trata con, porque Dios me ama, entonces voy a seguir. No, es mejorar, caminar en la gracia y en el Espíritu de Dios. Entonces, no olvidar que Dios, al nosotros, al caer, muchos de nosotros como personas creyentes, reconocemos la misericordia de Dios. Esa es la invitación a reconocer cuáles son las cosas que nos alejan de Dios, los errores, las tendencias, el pecado, pero a pesar de eso también reconocer que la misericordia de Dios nos levanta a cada uno de nosotros.